Empezamos en 10 segundos, si os parece, ¿de acuerdo? Buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión de los webinars que desde el Departamento de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de Cuatro Casas organizamos. El tema de hoy es precisamente el del análisis de las últimas novedades que se han producido tanto a nivel de derecho español como europeo como comparado en el ámbito de la protección legal del software. Para el webinar de hoy contaremos pues, con dos ponentes, por un lado con Marta Bailina, abogado del área de propiedad intelectual de Cuatro Casas, y con quien os está hablando, soy Albert Agustinoy, pues también socio responsable de dicho área. Como sabéis y viene siendo habitual, lo que pretendemos en estas sesiones es que sean lo más participativas posibles. Con lo cual, si en el transcurso de la misma os surge cualquier duda o tenéis cualquier comentario, por favor no dudéis a remitírnoslo a través de un correo electrónico a la dirección que incluimos en esta slide y las intentaremos contestar o bien al final de la presentación o si no hubiera tiempo con posterioridad a través de correo electrónico. Y sin más dilaciones, pues creo que podemos empezar en lo que es la sesión que, como os he dicho, se va a centrar en las novedades jurídicas que se producen alrededor del software. Y el software, como podéis ver en la pantalla, lo primero o la primera conclusión a la que podemos llegar si la analizamos desde el punto de vista del ámbito de la propiedad intelectual es que es una especie extraña. Es una especie extraña porque cuando hablamos de software, de hecho, hablamos de distintos conceptos. Hablamos de código, hablamos de documentación preparatoria, hablamos de interfaz de usuario y de otros elementos que iremos analizando a medida que que vayamos pues, avanzando en la presentación. Así, decimos que es una rara avis precisamente por el hecho de que el sistema de protección no siempre es uniforme y por tanto nos encontramos con la paradoja de que las líneas de código de programación están protegidas a través del régimen especial de la Ley de Propiedad Intelectual respecto a programas informáticos. Lo mismo que la documentación preparatoria, técnica y manuales de uso, lo cual es paradójico atendiendo al hecho precisamente de que podríamos pensar que una documentación preparatoria podría tener una protección en el ámbito general. Más compleja es el sistema de protección de la interfaz del usuario, lo que vemos en la ejecución de los programas informáticos en nuestras pantallas. Esta interfaz, por tanto, la representación gráfica en la ejecución de los programas está protegida por el derecho de autor en general, a través de su régimen general, pero también los elementos de esa interfaz o incluso la propia interfaz se puede proteger como diseño industrial. Con lo cual es frecuente que los iconos que podemos ver en nuestro escritorio de nuestro ordenador o elementos gráficos vinculados a esta interfaz sean precisamente derechos inscritos como diseños industriales por parte de los desarrolladores. Incluso cabría la posibilidad de que toda una interfaz se hubiera podido proteger como un diseño industrial. No obstante, evidentemente, el software tiene mayores proyecciones y, como veremos, se dirige tanto pues también a la funcionalidad. Y, por tanto, una de las cosas que plantearemos y analizaremos es en qué casos cabrá la patentabilidad de ese software en nuestro entorno. Por limitaciones de tiempo no vamos a poder hacer un análisis en profundidad de todos los elementos, pero tengamos en cuenta que, como os he dicho, la proyección del software es muy amplia desde el punto de vista legal y, por tanto, también puede cubrir lo que es la protección de la estructura de la base de datos en cuestión, lo cual se protegerá a través del derecho de autor, o el propio contenido
que también tiene su propio régimen a través de los artículos 133 a 137 de la Ley de Propiedad Intelectual. Y por último, si detrás de todo este software, detrás de todo este desarrollo, hay un know-how, hay un secreto industrial, pues evidentemente cabrá la protección última de la normativa de competencia desleal. Por lo que podemos ver, y quizás sería la primera conclusión a la que llegamos, es que cuando hablamos de software hablamos de distintos niveles, de distintos elementos de protección legal susceptible de ser considerada. No obstante, centrándonos en el ámbito de la propiedad intelectual en sí misma, debemos hablar de dos ámbitos principalmente. Tal y como lo establece el artículo 96 de la Ley Española de Protección de Propiedad Intelectual, cuando hablamos de protección al desarrollo de programas informáticos, nos estamos refiriendo pues, la protección que se refiere a la secuencia de instrucciones destinadas a ser utilizadas, es decir, las líneas de programación que terminarán ejecutándose y, por tanto, cómo se llega a esa solución que cristaliza en forma del programa en cuestión, pero también lo que se protege es la funcionalidad que hace y por tanto aquí hay una dualidad en cuanto a niveles de protección que debemos tener en cuenta y que Marta pasará a analizar seguidamente. Sí, buenas tardes. Gracias, Albert. Como os decía Albert, el objeto de protección del derecho de autor es propiamente el código, tanto el código fuente como el código objeto o códigos objetos, ya que, pues como sabéis, un mismo código fuente puede dar lugar a distintos códigos objetos dependiendo del microprocesador que se utilice a la hora de compilarlo, ¿no? Y se protege el código como si se tratara de un elemento textual, es decir, como si se tratara de frases de una obra, de una novela, de una obra literaria. Sabéis que es un principio general del derecho de autor el que protege la expresión de las ideas, pero no las ideas en sí mismas. Pues bien, el código es la expresión de esas ideas. Ese principio del derecho de autor trasladado al área del software implica que no quedan protegidas las ideas, que son los algoritmos que están en la base del desarrollo del software, y por lo que ahora importa, y como os adelantaba Albert, el derecho de autor no protege la funcionalidad. Es decir, protege las líneas de código que conducen a un resultado, que conducen a una interfaz que realiza determinadas tareas, pero no esas tareas en sí mismas. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de todo ello? En primer lugar, pues que es autor del programa aquel que escribe el código, quien escribe el código, el programador que se sienta en la silla y escribe la programación, las líneas de código. No aquel quien aporta ideas sobre la funcionalidad, sobre lo que debe hacer el programa, ¿no? Eso es importante porque a menudo nos encontramos, bueno, pues con abogados, incluso abogados, digo, que nos dicen, no, claro, es que la compañía para la que trabajo o mi cliente, pues ha participado en la definición funcional, en la definición orgánica durante todo el proceso, se ha sentado, ha tenido reuniones, ha dicho tiene que hacer esto y tal, y ha aportado know-how. Bien, sin perjuicio de la posibilidad de que haya know-how en medio, es decir, información secreta, valiosa, que de alguna forma se haya tenido en cuenta a la hora de desarrollar, que es otro tema, un tema aparte, lo cierto es que toda esa aportación de ideas, que al final se traducen en una determinada funcionalidad, no queda protegida por el derecho de autor. Por tanto, por muchas ideas que se hayan aportado, aquello no da condición de autor a quien las ha puesto encima de la mesa y las ha compartido. Segunda consecuencia, el derecho de autor no protege lo que hace el programa, lo acabamos de decir, la funcionalidad, sino simple y únicamente el cómo lo hace. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es, y este es un aspecto básico, pero muy importante y que a veces pues a los abogados se nos olvida, y es que en software muchos caminos conducen a Roma. ¿Qué quiero decir con ello? Lo que quiero decir es que muchos códigos distintos pueden conducir a un software, a un mismo resultado. Se puede llegar a la misma funcionalidad
a través de códigos distintos, en lenguajes de programación distintos o incluso en el mismo lenguaje de programación, pues dos informáticos que se propongan hacer un software que realice unas determinadas tareas, lo pueden hacer de forma independiente, es decir, sin copiarse el uno del otro, y pueden llegar a resultados muy parecidos. Cuando yo pensaba hace un tiempo, ¿no? ¿Cómo puedo explicar yo esto a abogados, ¿no? Que les cuesta un poco a veces este concepto que es muy básico, ¿no? Muy importante para luego entender la protección que confiere el software en la práctica. Pues cogí a dos ingenieros informáticos de mi confianza y les dije, mira, necesito que me hagáis un programa. Y les puse en una misma sala, uno a cada lado, sin copiarse, y ellos decidieron que iban a hacer un programa para calcular n factorial, que es un programa pues, muy sencillo. Se pusieron de acuerdo en el lenguaje de programación, porque si ni tan solo se hubiesen puesto de acuerdo en ello, el resultado, como comprenderéis, todavía habría sido más dispar, más distinto, ¿no? Pues bien, el resultado es que ambos programaron un programa, uno el de la izquierda y el otro el de la derecha que veis en pantalla, que os puedo asegurar que al ejecutarlos dan exactamente lo mismo. Lo que uno ve como usuario es exactamente lo mismo. Sin embargo, si comparáis los dos códigos, veréis que si bien hay algunas similitudes, porque es la misma lengua, el mismo lenguaje, pues son códigos completamente distintos. De ninguna forma se podría hablar de plagio. Otro ejemplo, pues veis en pantalla tres sistemas operativos que son tres códigos, pues el sistema operativo de Microsoft, Windows, el OS X, el sistema operativo de Mac y el Linux Mint. Uno desde, digamos, el lado del propio usuario, al verlos puede decir, uy, pues si la funcionalidad es muy parecida, tienen las mismas funciones, los menús, las tareas son realmente muy parecidas. Bien, sin perjuicio de la posible protección adicional complementaria de la interfaz de usuario de la que os hablaba Albert, lo cierto es que tras estos programas, el código que hay detrás es un código que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Por tanto, sería un craso error pensar que al ser el resultado a los ojos del usuario, especial del usuario Lego, ¿no? Un resultado tan igual, de ello deducir que detrás hay un código que es un plagio o un código idéntico. Nada más lejos de la realidad. La conclusión a la que ello nos conduce es que la protección que confiere el derecho de autor a los programas informáticos es una protección estrecha, es una protección reducida, que se limita prácticamente a lo que es la copia literal de todo parte del programa informático por parte de quien ha tenido acceso al mismo. Por tanto, la infracción siempre presume que el presunto infractor ha tenido o ha podido tener acceso al código fuente. Porque de no ser así, insisto, lo único que hubiera podido hacer es copiar la funcionalidad, pero mediante un desarrollo independiente, lo cual no constituye una infracción del derecho de autor. Todo este preámbulo lo realizo al efecto de poder saltar al tema que realmente es el tema novedoso, que es el tema de las patentes. Es decir, cuando uno estudia la protección objeto del derecho de autor, se da cuenta de justamente las limitaciones de esta protección. Y es ahí donde se hace absolutamente indispensable, ¿no?, el pensar en un sistema alternativo o pensar o preguntarse si existe un sistema alternativo que proteja aquello que realmente tiene valor económico de un programa, que es realmente la funcionalidad. Pensad que vosotros cuando os bajáis una aplicación del App Store o del Play o simplemente compráis un software en cualquier tienda, ¿no? ¿Qué es lo que buscáis? ¿Buscáis que esté programado en un determinado lenguaje de programación? No. ¿Buscáis que utilice un algoritmo determinado? No. ¿Que sea más o menos largo? No. Efectivamente, esto no importa. Lo que importa realmente es qué va a hacer, qué ventaja os va a reportar, es decir, la funcionalidad. Por tanto, en la segunda parte de la exposición, que es, insisto, donde están las novedades en las que me voy a centrar, vamos a hablar de la posibilidad de patentar. Antes, sin embargo, de entrar en ello, simplemente quería señalar que a pesar de la protección estrecha que confiere el derecho de autor, pues a menudo las compañías, especialmente compañías que tienen pues, desarrollos importantes, buscan una protección adicional de lo que es este elemento textual, este código, y lo hacen a través del registro del software, que es una obra especial, pero una obra en el registro de la propiedad intelectual,
o alternativamente, cuando esto no es posible, a veces es muy farragoso, mediante un depósito ante notario público o también ante un depósito en una entidad privada, los llamados agentes o proveedores de escrow. Bien, dicho esto, pasemos pues a cómo se puede proteger, si es que se puede proteger, la funcionalidad del programa. Ah, pero ¿se puede patentar? Bien, la primera cosa que quería explicar, o que queríamos explicar, es nos da la sensación que hay un gran malentendido en esta materia. ¿Cuál es el malentendido? Bueno, muchos abogados, muchos clientes piensan que el software en Europa y en España simple y llanamente no es patentable. No es patentable en ningún caso. De hecho, este malentendido está tan extendido que incluso a raíz de la publicación del anteproyecto y luego ya de la publicación de la ya aprobada nueva ley de patentes, que como sabéis entrará en vigor el 1 de abril de 2017. Bien, pues al aprobarse esa nueva ley de patentes, varios medios de comunicación se hicieron eco de un cambio que se ha producido en el artículo 4 de la ley de patentes para decir, cuidado, que ahora el software se podrá patentar, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este medio, medios solventes decían, la ley de patentes prevé proteger el software, un supuesto rechazado por la UE en 2005. Otro medio, pues en la misma línea decía, las patentes acechan al software otra vez, ¿no? Esto, digamos, estas informaciones se basan en un error, ¿no? Y es el error de pensar que antes el software no era patentable. Bien, tanto en la todavía actual vieja ley de patentes, todavía vigente, como en la nueva ley de patentes, que, insisto, entrará en vigor el 1 de abril de 2017, el régimen que incluyen esas leyes y que se ha seguido por la Oficina Española de Patentes y Marcas y que va a seguir siendo el mismo, es el mismo régimen que sigue la Oficina Europea de Patentes desde hace años. ¿Y cuál es ese régimen? Es decir, ¿el software se puede patentar o no se puede patentar? Bien, pues la ley de patentes, en el artículo 4, que, insisto, es un texto, incluye un texto prácticamente idéntico en este sentido al artículo 52 del Convenio de la Patente Europea, excluye expresamente de patentabilidad el software como tal. Y la parte importante es como tal. Por tanto, cualquier software que no sea software como tal se podrá patentar. En concreto, todo lo que no es software como tal es lo que se denomina invenciones implementadas en ordenador. Por tanto, es esencial entender dónde está la línea divisoria entre lo que es el software como tal, expresamente excluido de patentabilidad, y las invenciones implementadas en ordenador. La línea divisoria está en lo que se llama el efecto técnico. La Oficina Europea de Patentes, en su doctrina, insisto, seguida por la Oficina Española de Patentes y Marcas, cuya doctrina se recoge en las guías de examen de la Oficina Española de Patentes y Marcas, viene entendiendo que el software es software como tal cuando simplemente es un código que no tiene un efecto técnico adicional, un efecto físico, un efecto de transformación de la naturaleza. Claro, nos tenemos que preguntar, bueno, pero exactamente qué significa ese efecto técnico que requieren la Oficina Europea de Patentes y la Oficina Española de Patentes y Marcas a efectos de considerar que estamos ante una invención implementada en ordenador y no un software como tal. Bien, pues lo que claramente no es efecto técnico, dejadme que empiece por lo negativo, son simplemente las corrientes eléctricas propias de la ejecución de un programa. Vosotros sabéis que un programa al final es la ejecución de un código binario, una serie de ceros y unos, que no son más que unos interruptores, digamos, por decirlo así, que se encienden a abrir, cerrar, abrir, cerrar. Bien, es decir, la ejecución de cualquier programa conlleva una serie de corrientes eléctricas en el sistema donde ese programa se está ejecutando. Esto no es suficiente, porque claro, si fuese suficiente, cualquier código podría ser patentable, y no es el caso. Tampoco es suficiente el que el código se ejecute en una máquina, es decir, cualquier software que se ejecute en un ordenador es patentable por el hecho de que se ejecute en un ordenador, ya es algo físico y por tanto ya se puede patentar. Pues no, eso tampoco es patentable.
¿Cómo se define, por tanto, efecto técnico? Bueno, lo cierto es que la dificultad de esta materia es que la ley no define qué es efecto técnico y tampoco lo hace la Oficina Española de Patentes y Marcas ni la Oficina Europea de Patentes. Por lo tanto, uno tiene que tirar un poco de casuística, ¿no? Entonces, sistematizando un poco la casuística, de casos, digamos, más claros a casos más límites o menos claros, os puedo, de alguna forma, enumerar los siguientes. En primer lugar, está claro que el software produce efecto técnico y, por tanto, es potencialmente patentable, digo potencialmente porque, claro, digamos, si se produce efecto técnico, pasará el primer test, que es el de la elegibilidad, pero luego habrá que ver si, digamos, el software es nuevo y tiene actividad inventiva. Es decir, no bastará con que tenga efecto técnico, pero sí que es ese primer paso para pasar la criba, digamos, de la exclusión de patentabilidad. Bien, dicho esto, el software que claramente tiene efecto técnico es aquel que forma parte de una invención mayor. Es decir, cuando es un software incorporado a un sistema que tiene pues, un determinado hardware, y el software es únicamente una parte de esa invención, que es una invención mayor, que, insisto, incluye elementos físicos, pues en ese caso claramente no estaremos ante software como tal, es algo más que software. Por ejemplo, pues un sistema informático o un sistema pues, de acceso a garajes o a un parking basado en el reconocimiento de lectura de matrículas, ¿no? Ese sistema estará formado por una barrera, por una cámara, por un servidor, por un software. Y el software será un software pues, que tendrá reconocimiento de imagen y otras historias, ¿no? El hecho de que esa invención, que es mucho, incluye software y a lo mejor es la parte más esencial y más difícil y más importante, pero no se limita al software, hace que ese software tenga efecto técnico y por tanto sea potencialmente patentable. Cualquier software que forme parte de un todo mayor, por ejemplo, que sea parte del control de un proceso industrial, será potencialmente patentable. Un software que forma parte de un sistema os lo decía antes, de reconocimiento automático de voz o de imagen. Aquí hay un input físico, ¿no? Pues hay una entrada, ¿no? De ondas, ya sean ondas electromagnéticas, ondas sonoras. Aquí ya estamos hablando de un efecto técnico, un cambio de realidad. Por tanto, eso será potencialmente patentable. Un software que altere el funcionamiento interno de una máquina, por ejemplo, una impresora, haga que se consuma menos toner, o incluso de un ordenador, por ejemplo, que haga que el ordenador funcione más rápido porque maximice algún proceso interno, pues eso también será patentable, aunque de alguna forma a los ojos del Lego no se vea ningún efecto físico fuera de la máquina en el que se ejecuta. Pero allí sí que hay algo más que esas propias corrientes eléctricas propias de lo que es la ejecución del programa. Y por último, una última categoría es aquel software que implica una comunicación, una transmisión de señal. Lo digo porque, claro, las señales no son perceptibles a los ojos de las personas, ¿no? Y, por tanto, uno se puede pensar que simplemente aquello es simple código ejecutado en un ordenador. Voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Pensemos en un software especialmente apto para acceder, para loguearse de forma anónima desde un móvil a una página web, a una URL. Claro, uno puede pensar cuando viene un cliente y te dice, es que tengo esto, no, esto no es patentable, esto es software. A mí me han explicado en la facultad que esto es software, esto olvídate. Cuidado, porque al ejecutar ese software se produce una transmisión de señal, es decir, desde el dispositivo hasta la puerta, en este caso el ordenador, con un servidor en medio, etcétera, etcétera. Es decir, hay una comunicación entre aparatos. Por tanto, todos estos sistemas que implican transmisiones, comunicaciones de señales, son también potencialmente patentables. Y hay que ir con especial cuidado precisamente porque pues, a priori uno podría pensar, ¿no? que son software como tal. ¿Qué son otros ejemplos de programas que no presentan efecto técnico? Los programas que simple y llanamente se limitan a ejecutarse en un programa y que hacen un tratamiento de datos interno, pero no producen ningún efecto físico más allá de la propia ejecución. Por ejemplo, un corrector ortográfico. O, por ejemplo, un programa pues, para hacer la declaración de la renta. O, por ejemplo, un programa para realizar comercio electrónico, transacciones de activos financieros a través de redes informáticas. Y por último, para terminar con el régimen de Europa, como os decía, aquí os he puesto una comparación entre lo que es la ley de patentes
todavía vigente, la vieja ley de patentes y la nueva ley de patentes, lo que cambia es esa parte que he puesto en rojo, ¿no? El cambio se debe única y exclusivamente a un intento de aclarar el régimen, que es exactamente el que os acabo de decir. Es decir, única y exclusivamente se excluye en lo que es el software como tal, pero no todo aquello que no sea software como tal. Bien, una vez desvirtuado, espero, el primer malentendido, pasemos al segundo. ¿Cuál es el segundo malentendido? Bien, ¿y qué pasa en Estados Unidos? Ah, pero yo pensaba que el software nuevo en Estados Unidos siempre es patentable. Esto era así, o casi siempre al menos, hasta el año 2014, que es el año en que el Tribunal Supremo, en su decisión Alice Corporation versus CLS Bank, cambia de criterio, decide de alguna forma cerrar la puerta, o no cerrarla del todo, pero acotarla de una forma sustancial. Hasta entonces, hasta el año 2014, en Estados Unidos era prácticamente un coladero. Es decir, en Estados Unidos no tienen una lista de exclusiones legales tipificadas como tenemos en los países, en Europa y en la Europa continental. Simplemente tenían una excepción judicial que es la prohibición de patentar ideas abstractas. Esta prohibición, el software se podría decir que muchas veces el algoritmo es una idea abstracta, pero de alguna forma se podía burlar fácilmente simplemente poniendo aplicación de, por ejemplo, si la idea abstracta es un sistema de comercio electrónico caracterizado porque hay un mediador en medio, pues aplicación de un programa para la consecución de este sistema de comercio electrónico o instrucciones para implementar este sistema de comercio electrónico, ordenador programado para ejecutar este sistema. En definitiva, casi todo se podía patentar. Simplemente con un poco de gracia a la hora de redactar la reivindicación, prácticamente cualquier programa nuevo tenía acceso al sistema de patentes. Bien, el cambio se produce, como digo, y esa, a mi modo de ver, es una de las grandes novedades con Alice Corporation, que es esta decisión que tenéis aquí reseñada en pantalla. La patente de Alice era un método, o reivindicaba un método para reducir el riesgo financiero en transacciones online, basado en la mediación, es decir, un concepto abstracto que no tiene nada de técnico, más bien es un concepto de negocio, ¿no? Es un método de negocio. Lo que dice el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, es que estas reivindicaciones de Alice estaban directamente encaminadas a apropiarse de una idea abstracta y concluyen que la patente de Alice no mejora ni mejora el funcionamiento del ordenador, ni produce ningún efecto técnico en otra tecnología o en otro campo de la técnica. Simplemente es un programa para reducir el riesgo de transacciones financieras. En el fondo era un programa que lo que hacía era visualizaba dos cuentas bancarias o monitorizaba dos cuentas bancarias, el de las dos partes involucradas en la transacción, se aseguraba de que en ambas había fondos y se aseguraba de iniciar la transacción, es decir, la transferencia de fondos de un banco a otro, de un sitio a una cuenta a otra, al mismo tiempo, para reducir el riesgo. ¿Cuál es el test que se aplica en Alice? Y creo que es importante detenerse un momento en él, porque es el test que se sigue desde entonces, o a partir de entonces, en Estados Unidos. Es un test de dos pasos. En el primer paso, el Tribunal Supremo se pregunta si la reivindicación incluye una idea abstracta, en este caso un método de negocio. Y en Alice se dice sí, hay una idea abstracta. El segundo paso del test es, bien, si incluye una idea abstracta, en la reivindicación hay algo más. ¿Se produce algún efecto técnico adicional que vaya más allá? ¿Aporta realmente esa aplicación, ese software, una ventaja técnica, no comercial, técnica, respecto a lo que ya se conoce? Una ventaja técnica puede ser pues, una forma de ejecutar una aplicación pues, que sea más rápida, más segura, más eficiente, más anónima, pero no más óptima para reducir el riesgo financiero.
Bien, la conclusión a la que, digamos, el aftermath de Alice es que desde entonces prácticamente el 80% de las patentes de software norteamericanas que se han impugnado a raíz de Alice, patentes de software que se han impugnado en sede administrativa, porque en Estados Unidos hay un procedimiento administrativo, digamos, after grant, es decir, post concesión, previsto para ello, se han anulado. Se han anulado. Como veis, yo creo que la conclusión es que el test de Alice es un test que acerca enormemente el sistema americano a la doctrina de la Oficina Europea de Patentes, esa doctrina del efecto técnico adicional que os comentaba antes, y que ha sido acogida, como no podía ser de otro modo, y seguida por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Por lo que ambos sistemas en este momento están siguiendo una tendencia clarísima a ser cada vez más parecidos. Es cierto, y eso ocurre tanto en Europa como ahora en Estados Unidos a raíz de Alice, que digamos, parte de la posibilidad, ¿no?, de patentar un programa dependerá en buena medida también de la gracia y del asesoramiento, del buen asesoramiento por parte de los agentes de patentes, ¿no? Porque uno puede tener una aplicación, pero según cómo se patente, ¿no?, o según la posibilidad de patentar de una forma u otra, tener mayores o menores posibilidades de éxito. Por ejemplo, si una compañía ha desarrollado una aplicación que lo que hace es mejorar un sistema de comercio electrónico, de transacciones electrónicas, por decir alguna cosa, no lo va a poder patentar como simplemente mejora del comercio electrónico, porque la mejora del comercio electrónico no es un efecto, pero no es un efecto técnico, es un efecto comercial. Pero si ese mismo sistema resulta que es un sistema que optimiza las subrutinas, ¿no?, las subrutinas que se emplean, ¿no?, pues se puede patentar. Y se podría patentar, por ejemplo, como un sistema de optimización de subrutinas implementado en un sistema informático para mejorar su funcionamiento, con la consiguiente mejora en comercio electrónico. Para que nadie se me pierda, ya para terminar, cuando me refiero a la optimización de subrutinas, esto parecía una cosa muy complicada, pero es más sencilla de lo que parece, ¿no? Simplemente el software no es más que un proceso de ejecución, una serie de pasos, ¿no? Pues un proceso de ejecución como a mí me gusta pensar, por ejemplo, en el paralelismo de la cocina, ¿no? Pues cuando uno cocina, pues es como si ejecutara un software, ¿no? Pues entonces hay procedimientos que sí, necesariamente tienen que ser secuenciales, uno detrás del otro, pero hay procedimientos que se pueden hacer en paralelo, y si se hacen en paralelo, pues el proceso final, el resultado final es mucho más eficiente. Pues, por ejemplo, si uno hace una tortilla, no puede batir el huevo antes de romperlo. Sin embargo, pues se puede hacer un plato combinado y freír el huevo al mismo tiempo pues, que prepara la ensalada, ¿no? Bueno, pues la optimización de esos distintos procesos en un programa informático puede ser un efecto técnico que es perfectamente constitutivo de, o que superaría ese estándar, ese test de efecto técnico, y por tanto, ese programa sería potencialmente patentable. E insisto, para terminar, que cuando hablo de potencialmente patentable es para que quede bien claro que estamos hablando siempre del examen del primer paso de patentabilidad, que es si supera o no la elegibilidad, es decir, lo que es materia patentable. A partir de ahí, caso por caso, habrá que ver si el objeto de esa invención es nueva y tiene actividad inventiva. Los conceptos que, como sabéis, son relativos y dependen de lo que exista en cada momento en el estado de la técnica. Conclusiones. Yo diría, en primer lugar, no descartar de entrada la patentabilidad de un programa de software en España y en Europa. No descartarla, buscar asesoramiento. Esto es un tema específico, esto es un tema complejo y yo creo que os podéis llegar a sorprender de la cantidad de veces que uno piensa esto no es patentable y lo descarta de entrada y luego se da cuenta de que a lo mejor lo hubiese podido proteger por medio de patente. Y en segundo lugar, no dar por asumida la patentabilidad de Estados Unidos, algo que sí se podía hacer antes de Alice,
pero ya no es posible. De nuevo, hay que buscar un buen asesoramiento para ver si se puede patentar o no en ese país. Con todo, yo creo que una conclusión un poco rápida, porque este webinar es rápido necesariamente, es que el test de la Oficina Europea de Patentes, la Oficina Española de Patentes y Marcas, y el test de Estados Unidos tras ALICE son test realmente muy parecidos que conducen a resultados muy parecidos. Y yo creo que ya sin más le voy a dar paso a Albert. Muchísimas gracias, Marta, por la exposición. A lo largo de la sesión hemos recibido algunas preguntas, dado que vamos bastante limitados de tiempo, vamos a limitarla a una, el resto las vamos a ir contestando por correo electrónico con posterioridad a la sesión de hoy. Pero, Marta, nos preguntan precisamente que has comentado que en el marco del derecho a la propiedad intelectual español, actualmente existen pues tres canales o tres vías de protección o de registro del software. Lo que preguntan es cuáles son las ventajas e inconvenientes de utilizar una u otra posibilidad. Supongo que si están hablando de tres posibilidades, se están refiriendo a las tres posibilidades que he mencionado de, digamos, asegurar, de buscar una mayor protección de lo que es el código, desde el punto de vista del derecho de autor. Bien, en ese sentido tenemos en primer lugar el registro de la propiedad intelectual. Las ventajas, es una ventaja que, bueno, pues como sabéis, el registro de la propiedad intelectual otorga una presunción juris tantum de que en la fecha del registro los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular, por tanto, es una prueba muy valiosa, ¿no? Para el caso de que luego se tenga que hacer valer, por ejemplo, en un litigio. Inconvenientes, diría que son prácticamente de orden práctico, precisamente porque del registro nace esa presunción, la documentación o la prueba que exige el registro de la propiedad intelectual para poder registrarlo es una prueba que a menudo implica unos costes muy altos y a veces es simplemente imposible. ¿Qué quiero decir con ello? Por ejemplo, hay que aportar los contratos de trabajo de todos los trabajadores que han participado en parte del desarrollo del programa de ordenador, del código. A veces hay trabajadores que ya no están en la empresa, a veces es simplemente pues, demasiada movida. Aparte hay que hacer manifestaciones in situ de que, por parte de los trabajadores, de que han hecho el desarrollo en el marco de su relación laboral en la empresa, etcétera, etcétera. Esto pues a veces también es una cosa que suele producir ciertas reticencias a las compañías interesadas en utilizar este mecanismo. Por tanto, en los casos de multiautoría, ¿no? Especialmente cuando son grandes programas, pues hay costes y son simplemente a veces es un alto coste y a veces simplemente imposible. Aparte, el propio código, por su dinamismo del proceso creativo, pues a veces parece que es demasiado complicado el ir registrando cada una de las versiones sucesivas. El depósito ante notario público puede ser una buena alternativa, ¿no? Cuando esos costes pues, se disparan. El registro ante notario es una prueba de la existencia del contenido, pero no tiene, obviamente, no es una presunción de autoría. La ventaja del depósito, como digo, es que es más fácil, es una cosa que es mucho más sencilla y que además se pueden incluir muescas dentro de lo que es el código e incluso dejar constancia de la misma por acta notarial. Además, el depósito no hace falta que sea in situ, se pueden utilizar pues, medios más modernos para hacer depósitos notariales, como por ejemplo Certinail, ¿no? Que siempre es una cosa que se puede hacer desde casa y que queda ahí un depósito notarial para algún día, si se quiere, pues, poder solicitar el acta notarial. En cuanto al escrow o al depósito en agentes privados, yo diría que tienen una, digamos, una funcionalidad. Puede servir para probar la existencia en un momento determinado, pero claro, se trata de fe privada, no es fe pública, ¿no? Por tanto, en ese efecto es peor que lo que es un depósito notarial, pero sin embargo, el escrow es un mecanismo muy útil en los casos en los que hay una contratación y el titular del programa no quiere dar de entrada el código fuente a la contraparte, ¿no? Entonces, se articulan mecanismos por los cuales se garantiza que la parte interesada puede acceder al código en determinadas circunstancias. Yo diría que para terminar, que la principal ventaja del escrow en un agente o en una empresa privada
es que precisamente porque son empresas privadas con capacidad técnica, no solo garantizan el depósito en sí, sino garantizan que el objeto depositado, el programa depositado, se ejecuta y funciona, lo cual es una garantía adicional para las partes. Yo diría que con eso pues contesto a la pregunta. Yo creo que Pero sí, en todo muchísimas caso, sí, no, iba a decir que en todo caso, si me he dejado algo o quien ha formulado la pregunta o cualquier otra persona pues tiene más, necesita más información, información más detallada o más ordenada, pues que no duden en preguntarla, ¿no? De hecho, aquí vamos a poner nuestros correos electrónicos en pantalla. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, solo nos queda agradeceros la asistencia al webinar y emplazaros al próximo. El próximo lo vamos a celebrar el 5 de mayo y vamos a tratar de analizar ya que todavía es un proyecto, pero de hecho ya está acordado políticamente en cuanto a sus contenidos de Reglamento Comunitario de Protección de Datos, con lo cual creemos que tiene su interés y esperamos que podamos contar con vuestra asistencia. Como decía Marta, pues estamos a vuestra disposición a través de correo electrónico, nos podéis contactar en nuestras direcciones y sin más, pues no me queda más que cerrar la sesión de hoy agradeciendo una vez más tanto a Marta la exposición como a todos vosotros la asistencia. Buenas tardes y hasta el próximo webinar.